Bienvenidos a Zona Insular Radio, donde las divergencias convergen. Bienvenidos nuevamente. Hoy les traemos un tema más que interesante, fundamental. ¿Han oído hablar alguna vez de paradigmas? Este concepto enorme que no es más que una suma de creencias y hábitos tan arraigados en lo profundo y que van siendo transmitidos de generación en generación, determinando una manera única de interpretar la realidad, presentes en todo lo que nos rodea, comenzando por el círculo más íntimo y abriéndose a la comunidad completa a través de la educación, prensa, política, etc. Así, pasan a ser verdades absolutas que limitan y controlan tu manera de pensar, de percibir el mundo, de interactuar con la realidad, de actuar y de decidir. Si nunca tratamos de cuestionarnos la realidad y confiar en nuestros sentidos, en nuestra lógica, en la información que llevamos dentro, nunca podremos expandir realmente nuestro ser. Quien fue más allá de los paradigmas fue el Dr. Rick Gerd Hammer, nacido en Alemania en 1935, con varias especialidades médicas que profundizaremos más adelante. Él tenía un hijo de 19 años llamado Dirk, quien fue baleado accidentalmente en Roma, donde finalmente falleció en los brazos de su padre, quien al poco tiempo desarrolla cáncer testicular. Como él nunca había padecido una enfermedad grave, comenzó a indagar en la relación de su cáncer y la pérdida inesperada de su hijo. Esto luego daría lugar al más grande descubrimiento de la era moderna en medicina, la ciencia curativa germana, llamando al choque inesperado que desencadena las dolencias como síndrome de Dirk-Hammer, en honor a su hijo. Desde allí en adelante, el Dr. Hammer comenzó a estudiar los registros médicos de sus pacientes con cáncer y evidenció que todos habían pasado por algún choque inesperado, y siguiendo su hipótesis de que todo proceso corporal está controlado desde el cerebro, hizo comparaciones de escáneres cerebrales con los registros médicos correspondientes, descubriendo la tríada que daba origen a sus padecimientos. Por tanto, el cerebro es el mediador entre la psique y el órgano enfermo, y la enfermedad no es más que un programa biológico que busca la supervivencia de la especie humana. En toda su trayectoria fue descubriendo el funcionamiento de esta tríada, dando origen a 5 leyes comprobables en todos los casos. Les contamos aquí de qué se trata. Lo que nos enseña el Dr. Hammer es un cambio de paradigma. Nos enseña a ver de manera diferente y con otros ojos otra perspectiva de lo que siempre hemos conocido como enfermedad, lo que Hammer lo llama las mal llamadas enfermedades. Él nos explica que no es algo que esté en contra de nuestro cuerpo, sino que es todo lo contrario. Es un sistema biológico y sensato del cuerpo buscando devolvernos la tranquilidad que perdimos en algún choque biológico, como él lo nombra. Lo que busca es mantener el equilibrio. La primera ley biológica. Hammer nos cuenta que para sufrir un choque biológico tenemos que transitar un evento de manera inesperada, que sea agudo, dramático, muy traumático y que lo haya vivido en aislamiento. Este aislamiento no se refiere a estar solo en una isla y perdido, sino a sentir que eso que estoy percibiendo, eso que me duele tanto, no lo puedo exteriorizar, que no lo puedo contar a mis seres queridos o a algún conocido. Y eso es suficiente para que lo viva en soledad. Aunque lo cuente, esa persona no me comprende, no tiene la misma visión y perspectiva o sensación que tengo yo, o que le da menos valor o no lo ve tan importante como lo veo yo. Y eso habitualmente sucede, porque los problemas son para uno lo que para otro es tomado de una manera totalmente diferente. Entonces, si se cumple que sea dramático, agudo y vivido en soledad, ahí tendremos un choque biológico muy probablemente. Y no es lo mismo que un problema psicológico o emocional, que solo lo podemos resolver yendo a psicólogo o charlando con amigos, tal vez maldiciendo, sacando la rabia que llevamos dentro. Hay diferentes formas, pero si uno logra resolverlo así,
No es un choque biológico y no lo estamos pasando al cuerpo, así que no lo estamos llevando a un nivel orgánico, es decir, a nuestros órganos o tejidos. Cuando no podemos resolverlo, nos deja así como en iniciación, al no saber qué hacer. La medicina germánica no contempla, es decir, no puede resolver aquello que no sea un choque biológico. Por ejemplo, envenenamientos a causa de vacunas o fármacos, o por haber ingerido algún producto tóxico. Eso no es un choque biológico, como tampoco lo es los accidentes o traumatismos. Eso sí, habría que ir a un hospital a que nos cierren una herida o nos arreglen un hueso fracturado. Para eso es muy necesario. Justamente Hammer era médico. No estaba en contra de la medicina. Sí estaba en contra de no ser todo lo que implica ser un médico, porque no es lo mismo sanar y contribuir a la sanación que medicar. Es que ningún médico realmente cura, no hay que curar nada. Si yo me corto y es muy profunda la herida, un médico puede contribuir a limpiarla y cerrarla. Pero luego son las células las que actúan, es mi propio cuerpo, y es el cuerpo de cada uno, el que genera la proliferación celular necesaria para que la sangre coagule y la herida cierre, porque el cuerpo sana solo. Pero para esto, uno tiene que estar muy bien alimentado, en equilibrio y estar en acción, porque estar en inacción es lo que mencionábamos antes, que también contribuye al choque biológico. El no reaccionar cuando se está ante una situación y quedar paralizado, es ahí cuando el cuerpo toma el control. Es el cerebro básico de uno mismo que toma el control porque sabe que hay que actuar y reacciona como puede, y lo hace de una manera en la que activa un programa biológico y sensato, un SBS, por sus siglas en alemán, y uno no es consciente de lo que el cerebro está haciendo. Pero cada situación que nos provoca un choque biológico, según cómo lo percibimos, va a tener una solución específica comandada desde el cerebro. La segunda ley biológica. Hammer nos explica que este programa tiene dos fases. Es como vivir el ritmo de día y la noche. A partir del momento que tenemos el choque biológico, empezamos la primera fase, que es la fase activa o la fase de conflicto activo. En esta fase estamos en una permanente actividad. En esta parte estamos viviendo en el día. Estamos preocupados, puede ser que no tengamos ni hambre ni sueño. Es como si estuviésemos corriendo una maratón, y mientras estamos corriendo, solo tenemos un objetivo, y es un objetivo de llegada. No nos permitimos ni comer, ni dormir, ni descansar, porque solo estamos pensando en que no podemos parar de correr. Tenemos que correr y correr. Acá se está consumiendo energía de más de nuestros propios recursos y tomando poca energía de lo externo, que sería el alimento y el descanso. Entonces, cuando resolvemos el conflicto o bien llegamos a la meta que nos proponíamos, es decir, por haber resuelto aquello que nos propusimos resolver, que puede no ser una solución real, sino también haber tenido la idea de cómo resolverlo, si está en mi cabeza la solución, ya siento que lo solucioné. Esto se le llama romper el conflicto, lo que conocemos como conflictólisis o fase CL. Y luego, en la segunda fase, lo posterior a la solución del conflicto, se le llama post-conflictólisis. Le decimos fase PCL. Es como llegar a la meta de esa maratón. Entonces caemos cansados y ahí nos agarran todos los dolores, el hambre y el sueño juntos. Es como si te pasaran la factura. Todo esto es la salud que pediste un adelanto en la fase anterior. Toda la energía que consumiste ahora hay que reponerla. Y entonces es ahí cuando se empiezan a ver los síntomas. Ahí es cuando uno tiende a ir al médico porque
Tal vez decimos que nos sentimos mal, y en realidad lo que Hammer aquí nos explica es que en la fase de solución PCL uno ya resolvió el conflicto. Cuando se está con síntomas, mientras estás corriendo la maratón, estás con el, digamos, estrés emocional. Rara vez hay síntomas, o uno rara vez los percibe como tales. Solo se piensa en lo que hay que hacer. Así se imponen los tengo que, con las exigencias de que, porque soy una buena madre, tengo que, porque soy una buena mujer, tengo que, porque tengo que hacer esto. Y esa autoexigencia nos está consumiendo energías de más. Cuando comienza esta segunda fase donde hay que reponer energías, entonces lo que tenemos que hacer es descansar. El mismo cuerpo nos pide que descansemos para poder recuperar, reparar y dejar de correr tanto. La tercera ley biológica de Hammer es el sistema ontogenético de las enfermedades. Es el porqué de los SBS y cómo se activan estos programas biológicos. Él nos explica que todo está dirigido desde el cerebro. Todo esto que nos pasa, todo el tiempo el cerebro es el que tiene el control. Por esto tiene varias secciones. Hay partes más externas, como lo son la sustancia blanca y la corteza, y otras partes más internas que hacen la parte más importante y es la de mantenernos vivos. Aún cuando estamos dormidos o incluso desmayados, el cuerpo sigue funcionando, el corazón sigue latiendo y los pulmones siguen respirando. Entonces comprendemos que hay mucho más que movimientos voluntarios e involuntarios, donde las partes más internas del cerebro, es decir, el tallo cerebral y el cerebelo, se encargan de todas esas funciones vitales importantes, y junto con las partes más externas, como lo son la sustancia blanca y la corteza, que además de encargarse de todo esto, reaccionan cuando nosotros no podemos resolver esa situación que tanto nos preocupa. Es justo en ese momento cuando el cerebro sabe perfectamente lo que hace y por lo tanto no existe lo que llamaríamos una enfermedad autoinmune o que el cuerpo se volvió loco y el sistema inmunológico decide atacarnos. Eso es una interpretación totalmente errada de lo que realmente no sucede. La cuarta ley biológica. Hammer nos habla del sistema ontogenético de los microbios, de dónde nacen y cuál es su función. Los microbios, bacterias y micobacterias son en realidad organismos simbiontes. Están desde antes que exista el humano. Todos estos microorganismos ya estaban formando parte de la naturaleza. Es entonces un poco incoherente suponer que estos microorganismos nos atacarían porque sí. Ya convivíamos con ellos y probablemente sean la misma cantidad de células que tiene nuestro cuerpo, o incluso más. Por lo tanto, ya veníamos con todos estos microorganismos dentro. El hermoso nombre flora intestinal no habla más que eso, de microorganismos dentro de un sistema intestinal. Pero asimismo, están en todo el cuerpo y cumplen funciones, llevan y traen información necesaria. Y no es que la enfermedad se deba a la presencia de microorganismos, es todo lo contrario. Son los microorganismos los que están allí por el proceso de sanación del cuerpo. Hay un tema controversial con todo esto. Como decía Beckham, el maestro de Pasteur, lo importante es el terreno, y el terreno se refiere al cuerpo. Si el terreno está propicio para que florezcan los virus y las bacterias, pues allí proliferarán y florecerán. Y eso va en detrimento de nuestra salud, no de la bacteria que van a proliferar. Pero Pasteur no era médico. Era un químico que se dedicaba a hacer licores y vino. Y según nos cuenta la historia, se casó con la hija de un rector de una universidad y tenía acceso a estudiar algo, buscando mejorar sus licores. Cuentan que aparentemente utilizó mecanismos que tenía para convencer a otros,
y generó algo que luego derivó en lo que hoy son las farmacéuticas. Pasteur logró convencernos de que los virus son los malos, las bacterias y los gérmenes son patógenos, y desde entonces él sostiene que es esto lo que nos enferma, que hay que combatirlos, y siempre utilizó analogías de guerra. En la misma época había otra gente muy inminente, y de hecho estos sí eran médicos, bioquímicos y biólogos, que decían que estaba equivocado Pasteur, que los sistemas que utilizaba para demostrar eran poco fiables y altamente dudosos, no eran comprobables en laboratorio o daban resultados diferentes. Hay mucha información con respecto a esto. Beckman, René Quinton y gente que no estaba de acuerdo con Pasteur se lo hacían saber en su momento, pero esto no le convenía al negocio de las farmacéuticas. Continuando con las leyes de Hammer, la quinta ley. Le llamó también la quinta esencia, y es lo que unifica las leyes anteriores. Dice que todo sistema biológico y sensato de la naturaleza, mal llamado enfermedad, tiene un porqué. No es un castigo divino ni es mala suerte. No es porque el sistema inmunológico se volvió loco y decidió atacarnos, sino que tiene un motivo, tiene una razón de ser, y es siempre llevarnos a mantener la especie viva porque se trata de supervivencia. Puede ser incómodo sentir dolor, tener fiebre. Todo esto nos hace sentir mal generalmente, pero esos síntomas, como dijimos antes, son parte de la solución y parte de nuestra recuperación. A veces pensamos que el dolor es sinónimo de enfermedad, pero la vida nos demuestra que no es así. Un ejemplo es cuando nos salen los dientes. Cuando estamos creciendo de niños nos duelen los huesos y las articulaciones, y eso es porque nos estamos estirando. No es que uno se esté rompiendo. Es totalmente natural, no lo tenemos asimilado así, y tampoco nos enseñan a entender este tipo de cosas. Pero en algunos casos, las mal llamadas enfermedades, el dolor es aún mayor. Pero eso no implica enfermedad tal como lo entendemos habitualmente, sino que lo que implica es que algo está curándose. En algunos casos, como en los huesos, duele por un sistema de protección que es el periósteo, y tiene sensibilidad cuando se estira o se presiona durante la reparación. Pero en este proceso, es ahí donde se forma un callo óseo, y es donde el hueso se partió que el cuerpo decide, aquí no te vas a romper más, porque tiene la solución. Recuerda difundir, suscribirte y activar las notificaciones. Estaremos siempre dejando aquí información relevante para tu vida. En la cajita de descripción te dejamos la entrada a la aplicación gratuita de Medicina Germana CCG para Todos, un regalo digno de tener y atesorar.